Bueno, la clase alumno, ahí está por lo que se ofrezca, y el frame. Hasta ahorita lo que llevamos es calcular los promedios. Ya tenemos los 3 promedios, ¿no? Las 3 calificaciones. Vamos a ver. Ya están las 3. Y ya les pusimos un formato para que nada más mostraran 2 decimales. Pásenle. Bueno. Ahora lo que falta, o lo que sigue más bien, es calcular los promedios de las calificaciones y los promedios por actividad. A ver, esta pregunta ya la he hecho varias veces. ¿Por qué no pusimos los promedios en la clase alumno? El promedio involucra a varios alumnos, no a uno solo. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque nosotros podríamos forzar a poner un método y que le pasáramos como parámetros calificaciones de otros alumnos, pues en realidad estaríamos como deformando la clase. O sea, la clase es nada más la abstracción de un alumno. Ya lo que involucre más alumnos, tendríamos que manejarlos tal vez en otra clase o como ahorita, que lo vamos a hacer en el mismo botón. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, me voy a regresar acá al frame y vamos a calcular los promedio de calificación y el promedio de cada actividad. Entonces, me voy al botón calcular. Aquí. Ya tenemos ahí un objeto para dar formato a los promedios. A ver, son variables que voy a declarar y ahí vamos a calcular los promedios. Ya tenemos los 3 objetos, ¿no? Alumno 1, alumno 2 y alumno 3. Bueno, vamos a decirle. Son variables nuevas, hay que declararlas. Le voy a poner prom, la palabra prom. Y en este caso general. ¿Cómo calcularía el promedio general? El promedio general corresponde a las calificaciones de los alumnos. Se suman todas. ¿De dónde voy a tomar cada calificación? De los objetos. Tenemos tres objetos de la clase alumno. Entonces diríamos alumno 1, punto. ¿Cuál método utilizo? Calificación. Más alumno 2, punto. Calificación. Más alumno 3, punto. Calificación. Eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Así está bien? ¿O hace falta alguna otra cosa? Paréntesis para que haga primero. Si lo dejamos así, primero va a ser la división de la calificación del alumno 3 entre 3 y luego le va a sumar las otras 2. No es lo que queremos. Entonces nos falta aquí un paréntesis. Y hasta acá, ¿no? Que primero haga la suma de las 3 calificaciones y luego las divide entre 3. De esa forma vamos a ir haciéndolo para las otras, para los promedios de las actividades. Bueno, vamos a declarar promedio de asistencias. Nada, lo voy a dejar así. ¿Cómo calcularemos el promedio de asistencias? Se supone que es la asistencia, la calificación de asistencia de cada alumno. ¿Cómo le hacemos para saber la calificación de asistencia de cada alumno? De un alumno. De alumno 1, por ejemplo. ¿Cuál método tendríamos que llamar? Get calificación. Ese no es un cálculo, es un get. Get asistencias. Ahí está. ¿Sí? Más alumno 2, punto, get asistencias más las asistencias del alumno 3. Salud. Esto lo tendríamos que sumar primero y luego dividirlo entre 3, ¿verdad? Bueno, de esa misma forma lo vamos a hacer para los demás promedios. Ven cómo se involucran a 3 objetos de la clase alumno. Por eso ese método no es
bueno ponerlo, o no es apropiado ponerlo en la clase alumno. Ok, vamos a declarar las demás. Pues más o menos lo mismo. El promedio de tareas es igual a, vamos a sumar del alumno 1 sus tareas más del alumno 2 sus tareas más el alumno 3. Bueno, eso lo vamos a dividir entre 3. Voy a continuar con el promedio de proyectos. Estamos declarando las variables y al mismo tiempo calculándolas. Promedio de proyectos es igual. Entonces pondremos alumno 1, get proyectos más alumno 2, sus proyectos. ¿De dónde realmente tomamos esos datos? Ya están en los objetos, pero ¿de dónde los tomamos? No. ¿Cómo se los asignamos a los objetos? ¿De dónde obtuvimos esa información para meterla a los objetos? ¿De dónde? Pues del JTable, ¿no? De la tabla. En la tabla el usuario capturó o generó aleatoriamente. En realidad debe capturar, no generar aleatoriamente. Ahí capturó y nosotros estamos tomando esa información y la pusimos en un objeto y ahora nada más la estamos usando. Alumno 3.get, ¿en qué voy en proyectos? Esto lo vamos a dividir entre 3. Y luego, ¿qué sigue? Ya nada más nos faltan las tareas. Promedio de tareas es igual. Y lo mismo, ¿verdad? Ah, no, es de examen, perdón, de examen. Por eso hasta marcó error porque ya tenemos un promedio de tareas. Es de examen. Sería, de cada alumno obtenemos su examen. Más, ven como get examen no es es un método, por eso tiene paréntesis. Get, no, alumno 2. Por ejemplo, C# tiene una forma, digamos, un poco más elegante de manejar los get y los set. Lo hace de manera un poquito más natural. Pero bueno, Java tiene que ser así a través del método. Sería get examen más alumno 3.get examen. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Bien, ya tenemos los cálculos de los promedios. Nada más hay que definir en dónde los vamos a mostrar. Los podemos mostrar en etiquetas, pero también los podemos mostrar en el mismo JTable tal vez, pero también lo podemos mostrar en otro JTable. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a agregar otro JTable y ahí poner los resultados. Entonces, voy a aprovechar el que ya está. Este que ya está, lo voy a duplicar. Lo duplico. Ahí quiero poner los puros promedios. Entonces ya no requiero 3 renglones. ¿Cuántos renglones necesitaría? Nada más uno, nada más quiero los promedios. Bueno, entonces voy a darle botón derecho para la tabla de contenido y en donde dice renglones, en lugar de 3, le voy a dejar 1 nada más. Eso quiere decir que ya no necesito tanto espacio para los renglones. Lo voy a hacer más pequeño. Y bueno, vamos a cambiarle el nombre porque ahorita le puso, como lo duplicamos de aquí, el nombre que le puso fue JTable alumnos 1. Bueno, yo le voy a cambiar ese nombre. Le voy a poner JTable promedios. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí 2 objetos de la clase JTable. Uno se llama JTable alumnos y el otro, el objeto, le pusimos como nombre JTable promedios. Quiere decir que tienen la misma funcionalidad, pero los datos ahorita pues ya son diferentes. Simplemente el número de renglones aquí son
3 y acá es 1, nada más. El estado de los objetos es individual. Bien. Miren, lo que voy a hacer, si ahorita lo ejecutamos, a ver, lo voy a ejecutar. ¿Qué le hace falta al JTable de abajo? La cuadrícula, ¿va? Aunque en realidad solo me interesa las rayas verticales, porque horizontales tienen un solo renglón. A ver, ¿se acuerdan en dónde le asignamos las rayas al otro JTable? ¿En qué parte del código? Sí, pero ¿en qué parte de ese JFrame principal? ¿En qué parte del código? ¿Por qué? En el constructor, ¿verdad? Para decirlo así con su concepto, lo hicimos en el constructor. ¿Por qué en el constructor? Porque sabemos que ese se ejecuta cuando se crea el frame o cualquier objeto, pues. Bueno, entonces aquí voy a decirle que el JTable promedios punto set show, pero pues no tiene caso tal vez el grid completo, sino nada más las líneas verticales. Solo va a tener un renglón. Entonces aquí le pongo verdadero. Y también voy a aprovechar para poner la primera celda, voy a poner la palabra promedios. ¿Por qué voy a aprovechar aquí? Porque eso nada más lo voy a poner una vez. Esto solo se ejecuta cuando se crea el objeto, después ya no se vuelve a ejecutar. Ya no se puede mandar llamar ni nada. Entonces, quiero yo que a la hora de que lo ejecute, aquí ya diga promedios aquí. A ver, ¿qué posición tiene esta celda? ¿La cual? 0, 0, ¿va? Tiene la 0, 0. Entonces vamos a ponerle ahí. Decirle JTable promedios punto. ¿Cuál método uso para ponerle una cadena? ¿Cuál? Quiero ponerle la cadena promedios en la celda 0, 0. Con un set value. Acuérdense, set value me pide como primer parámetro el dato que quiero poner en esa celda, luego el renglón y la columna. El dato que quiero poner ahorita es un letrero, es una cadena. Entonces le digo, en el renglón 0, columna 0, quiero poner un letrero. Como es object, recibe cualquier tipo de datos sin hacer ninguna conversión. Y quiero poner aquí la palabra promedio. Bueno, aquí un poco promedio le voy a poner. ¿Sí? Y eso me conviene ponerlo ahí porque solo lo quiero hacer, solo es necesario hacerlo una vez. No es como los cálculos que cada vez que le dé el botón calcular van cambiando. Aquí no. Esos datos siempre van a quedar igual. Bueno, entonces la idea es esta, ¿no? Que desde que inicia, ya diga aquí promedios. Y luego ya cuando calculemos, aleatorios calcular, pues tenemos que llenar estos datos con los promedios, que por cierto ya los calculamos. ¿Qué renglón vamos a manipular del JTable promedios? ¿Cuál es el único renglón que existe? El 0, ¿ah? Lo que cambian pues son las columnas. Aquí voy a poner promedio de asistencias y así hasta llegar al promedio general. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Le diríamos aquí estamos en el botón calcular todavía. Vamos a decirle JTable promedios. ¿Qué método usamos para poner un dato ahí? Set value add. Le digo, en el renglón 0, porque es el único que existe, en la columna ya la 1, porque la 0 ya, ahí es donde tiene la palabra promedios. En la 1, ¿qué debo poner? Sí, pero ¿cuál dato debo poner ahí? El promedio de asistencias. Prom asistencias. ¿Sí? Ah, nomás le puse assist, hasta ahí. Y entonces así voy a llenar los demás promedios. Son 1, 2, 3, 4 más. Voy a ir cambiando el renglón no, porque ese siempre es el 0. Lo que voy a ir cambiando son las columnas. En la 2, 3,
4 y 5. ¿Qué voy a ir poniendo en cada una? ¿El promedio de qué? ¿De tareas? Así en ese orden, ¿no? Tareas, proyectos, puse proyectos, y luego examen, y acá el promedio, ¿cuál promedio? El general. Lo estamos haciendo en el botón de, bueno, más bien el botón calcular, pero en el JTable promedios. Son dos objetos diferentes. Acá tenemos declarados los JTables, bueno, todos los componentes, ¿verdad? No debemos olvidar que estos elementos son objetos y son atributos del JFrame principal. Bueno, nosotros al JFrame principal, porque es la clase en donde estamos codificando todo esto, le podemos agregar más métodos o más atributos si los necesitamos. Estos que pone abajo, NetBeans, pues son los que nosotros agregamos de la paleta. Y por cierto, pues los pone en gris porque no nos permite modificarlos. Es un código administrado por NetBeans. Si los abriéramos con otro editor, pues sí nos permitiría modificar, pero cada vez que entrara NetBeans lo actualiza, entonces pues no tendría caso. Además no es necesario. Bueno, vamos a probar, ¿sí? A ver, voy a ponerle aleatorios y luego calcular. Aquí están los promedios. Este es el promedio. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado un formato para los promedios? Para que no salieran tantos decimales, ¿no? Aquí pues nos han salido, aquí de repente salen muchos decimales, pero aquí también como estos son puros enteros, por eso el promedio como que no resulta con tantos decimales, pero podría ser que también. Así es que lo que vamos ahora es aprovechar el objeto formato de la clase decimal format, que ya trae una máscara de salida para los promedios. Vamos a aprovecharlo y aplicárselos también aquí. A ver, entonces, vamos a aplicarle esa máscara de salida. ¿Cómo le hacemos? Aquí tenemos el objeto formato de la clase decimal format, la cual nos permite con el método format, aquí está el objeto formato y aquí está su método, le pasamos lo que queremos, el valor que queremos formatear para que a la hora de la salida pues se vean siempre dos decimales. Vamos a aplicárselos a todos los promedios. Entonces le diríamos aquí, formato es que es el objeto, punto, format. Vean cómo format, yo le voy a pasar como parámetro un doble y me va a regresar una cadena. Pero como lo estamos poniendo en una celda del JTable, pues no importa, el tipo de dato que yo le pase me lo va a aceptar. Ahorita, en este momento, así sin utilizar el formato, le estamos pasando un doble, es el promedio así directo. Y ahora le vamos a pasar el resultado del método format, que es una cadena, de todos modos me lo va a aceptar. Entonces le decimos format y entre paréntesis la variable. ¿Sí? Eso es para que los promedios siempre salgan con el formato, con ¿no? Bueno, vamos a aplicárselo a todos. Aparentemente el único que lo necesitaba es el promedio general, pero los otros también pueden salir con más decimales. Entonces vamos a aplicarlo aquí, a cada uno. Me marca error porque me falta cerrar el paréntesis. Aquí abrimos un paréntesis que tendríamos que cerrar por acá. Aquí, más bien aquí. Cerramos el paréntesis, lo cerramos, así y así. Ya, con eso estamos asegurándonos de que siempre los promedios van a salir con dos decimales. A ver, aquí lo vamos a verificar.
Ya siempre me van a salir con 2 decimales. Aunque no tenga decimales, va a poner .00. ¿Sí? Bien. Eso podemos decir que ya tenemos lo que nos pidió el usuario, que es el promedio general, el promedio por cada actividad. Pero yo como usuario tal vez le pediría al programador, que está desarrollando esto, pues que me dé una opción de borrar, ¿verdad? Porque si yo quiero trabajar con otros datos, ¿qué tendré que hacer? Pues aquí capturarlos, tal vez generarlos aleatorios, pero fíjense, al generar aleatorio siguen los mismos cálculos anteriores y eso puede causar confusiones y errores ahí graves. Entonces, vamos a hacer, vamos a borrar, a poner un botón para borrar, que borre todos los datos, excepto este promedios. Este no lo quiero borrar, porque ese nomás lo puse una vez. Y tal vez, fíjense, el botón borrar, que apenas vamos a agregar, debería borrar todos los datos de este JTable, todas las celdas. Y el botón aleatorios también debería borrar algo, ¿no? Porque si yo le doy aleatorios calcular, hasta ahí todo bien. Pero si le doy otra vez aleatorios, ya no corresponde. Tendría que borrar los cálculos, tanto de las calificaciones como de los promedios, también en aleatorios. Y en el botón borrar, habría que borrar todo este JTable, todas las celdas y estos datos. Entonces, borrar los promedios lo voy a necesitar para el botón aleatorios y para el botón borrar, que apenas vamos a agregar. Si lo necesito 2 veces, podría implementar un método dentro de la clase que borrara los promedios y lo utilizo 2 veces. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer esto. Me voy al botón aleatorios y voy a decirle que borre los cálculos de las calificaciones de cada alumno, que son los que están en la columna 5. Voy a aprovechar este ciclo que ya recorre los renglones del JTable. Está en el botón de aleatorios, ¿eh? Voy a aprovechar este ciclo. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Recorrer todos los renglones, que son 3. Y luego, en cada renglón, en la columna 0 pone un nombre aleatorio. Y en las siguientes columnas, de la 1 a la 4, pone una calificación aleatoria. Lo que le voy a agregar aquí es que en la columna 5 borre el cálculo de la calificación para que no se confunda con un cálculo anterior. Entonces le diríamos JTable alumnos set value. Este es para borrar la calificación del alumno. A ver, renglón R, ¿en cuál columna está? La calificación del alumno, ¿en qué columna está? En la 5. ¿Y qué es lo que quiero poner ahí? Quiero borrar. Entonces, ¿qué pondría aquí? ¿Borrar? ¿Puede ser una cadena nula, un 0 o qué pongo? A ver, voy a poner aquí hola. Digo, es que nadie me ha dicho nada. Entonces voy a poner hola ahí. A ver qué hace, ¿no? Aleatorios calcular. Le voy a dar aleatorios. ¿Qué dice aquí? Hola, quiero que diga eso. O sea, esto lo hace, lo repite en los 3 renglones porque lo estoy haciendo con un ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner en lugar del hola? Una cadena vacía. ¿Sí? Nada más que una cadena vacía, si es un dato que en un momento dado me puede generar problemas porque es una cadena y a la hora, si yo lo quisiera convertir por alguna razón, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué tipo de dato es la celda del JTable? Lo he dicho como unas 243 veces. Es object, ¿sí? ¿Y cuál es el valor nulo para un object? Para una cadena nula, el dato es una cadena. Para una cadena, un valor nulo es una cadena nula. Para un entero, un valor nulo es un 0. Para un objeto, ¿cuál es el valor nulo? Ah, creo que eso no lo hemos visto. Sí puedo poner una cadena nula y va a tener el efecto visual de que como que se borra, pero es preferible, como es object,
es preferible ponerle un objeto nulo. ¿Sí? Null es pues es un operador que me dice que un objeto no existe, es nulo. Y yo lo que quiero es precisamente eso, que la columna de calificaciones no tenga nada, ningún objeto. Así es como se lo digo. Entonces, bueno, ya estaría así, ¿no? A ver, le doy otra vez aleatorios y ya me borra lo de aquí. ¿Qué me faltaría de borrar? Pues los promedios, ¿no? Pero y aparte, yo le voy a poner un botón que borre y ese botón también debe borrar los promedios. Entonces, para no repetir el código, voy a agregar dentro del frame. El frame es una clase, esta es una clase. Y esa clase tiene su constructor, aquí lo estamos viendo, y tiene sus atributos, nada más que esto los pone hasta acá, hasta abajo. Y sus métodos, tiene el método main, aquí está el método main, y algunos métodos pero en forma de eventos, que son todos los de los botones. Bueno, pero yo le puedo agregar atributos que me hagan falta o métodos que yo quiera que tenga la clase. Y es precisamente lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner un método. Los métodos del frame yo los voy a ubicar abajo del constructor. Acuérdense que este es un constructor. Entonces yo voy a poner aquí mis métodos. ¿Sí? Aquí voy a poner mis métodos de la clase. ¿De la clase cuál? Ahorita donde estamos, la clase se llama JFrame principal. Si yo requiriera atributos propios míos, yo los voy a poner aquí. Le voy a poner pondría porque ahorita no voy a poner. Porque no es que la clase ahorita no tenga atributos, sí tiene atributos la clase. Pero los atributos son los que pone NetBeans, el botón, el JTable, todo eso. Bueno, lo hago de esa manera para no mezclar los eventos de los botones con métodos que yo quiera agregar a la clase. Estos son, aquí voy a poner métodos míos que yo quiero que haga la clase. Entonces va a ser public, no quiero que regrese nada, va a ser void, y el método se va a llamar borrar promedios. Es lo que va a hacer. El método va a borrar pues todos los datos del JTable excepto cuál. ¿Cuál no quiero que borre? Es el de los promedios. A ver, díganme, ¿cuál celda no quisiera borrar? La que dice promedios, ¿no? Si no voy a tener que volverlo a poner. Bueno, entonces voy a borrar a partir de esta columna todo el renglón con un ciclo. Un solo ciclo, porque yo sé que va a recorrer solo el renglón 0. Un ciclo que va a ir del 1, el 0 no, ese no lo quiero borrar. Va a ir de la columna 1 hasta todas las columnas que tenga el JTable. Este JTable, ¿sí? Entonces le diríamos por aquí. Por int, le voy a poner la variable c porque voy a recorrer columnas. Desde c igual a 1. Yo sé que sí tiene la columna 0, pero esa no la quiero tocar, no la quiero borrar. C menor que JTable promedios punto get column count para que recorra todas las columnas de ahí al... Sí, esas sí las quiero borrar todas a partir de la 1, C++. Y lo que quiero es que borre JTable promedios set value, en realidad no borra, ¿verdad? Sino que pone un dato nulo. Set value, voy a poner aquí un nulo porque quiero que dé el efecto de que borra. ¿En qué renglón? Bueno, más bien es el 0. Es un solo renglón, pero es el 0, ¿no? Es el 0. Entonces, renglón 0. Porque es el único que existe. Es un renglón, pero es el 0. Y la columna, pues sí que vaya avanzando con el ciclo. Bueno, entonces, este método lo voy a mandar llamar del botón aleatorios. Entonces, me voy a ir al botón aleatorios. Este es, ¿sí, verdad? Y después, no lo voy a mandar llamar dentro del ciclo, sino lo estaría ejecutando varias veces sin necesidad.
No, ya cuando salga del ciclo aquí, le voy a decir borrar promedio. ¿Así? Fíjense, por cierto, creo que quedó aquí un detalle. Bueno, vamos a probar eso. ¿Por qué lo puse como un método? Si nada más lo fuera a utilizar una vez, aquí mismo hubiera puesto el ciclo. Pero lo puse como método, ya que al botón borrar, que apenas vamos a agregar, también va a tener que borrar los promedios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar eso. Sería aleatorios, calcular. Y luego le voy a dar otra vez aleatorios y ya me generó datos aleatorios nuevos y me borró lo que estaba aquí en las calificaciones y mandó llamar el método que borra todo esto, excepto el texto promedios. ¿Sí? Entonces ya está funcionando lo de aleatorios. ¿Sí? Ah, les decía que aquí quedó un detalle. A ver, 8 y 7, 15, no, ese sí da. 8 y 3, 11, ese también da. 3 y 2, 5, también. 4 y 4, 8 y 6, 14. A ver, si alguien obtiene el promedio del examen, si no lo logran verlo, yo les digo cuáles calificaciones son. 54, 64 y 86. A ver, el promedio de eso, ¿cuánto da? 54, 64 y 86. Por favor, ¿sí? 68, gracias, 68 puntos, pero ahí no me dice punto 33 y yo sí quiero que me pongan los decimales. No me está poniendo los decimales. Acá sí me pone decimales, pero en estos no me pone decimales. ¿Por qué razón será? ¿Por qué? Sí, díganme. ¿No? A ver, aquí están los cálculos. ¿Cuál es el problema? Nada más en la calificación sí salieron decimales, en el promedio general. En los demás no salieron decimales. Aunque vimos que en algunos a lo mejor no salieron porque el resultado era sin decimales, pero yo escogí uno donde sí había decimales y no me da los decimales. Eso puede ser un error que digamos, qué usuario tan latoso, ¿verdad? Pues sí, pero ese punto 33 puede marcar la diferencia. O a lo mejor redondea, no sé, ¿verdad? El chiste es que el usuario quiere ver los decimales y no están saliendo. ¿Cuál es la razón? A ver, en el promedio general, ahí sí salen los decimales. ¿Y por qué en los otros cuatro no salen? Analizamos un poquito esas operaciones. ¿Por qué en el primero sí sale con decimales y por qué en los otros cuatro no sale con decimales? ¿Cuál es la diferencia? Ya sé que, bueno, bueno, pero el decimal format es nada más una máscara. Ese no altera el valor. Nada más es verlo, pues, un poquito más, más amable, ¿no? Con decimales. Por ahí va, por ahí va. A ver, ¿qué tipo de dato es calificación? El método calificación, ¿qué tipo de dato me regresa? Doble. Acá está. Calificación me regresa tipo doble. ¿Qué tipo de dato es asistencias? O sea, la asistencia es, todos son enteros. Es decir, que las calificaciones aquí se están sumando, son valores dobles y este es un entero. Ahí está bien, un doble entre un entero, prevalece el doble, resultados de tipo doble. Pero cuando estos son enteros, ¿no? Y el 3 también es entero. ¿Qué pasa cuando divido dos enteros? Me da un entero, por eso no salen decimales. ¿Qué hago? Tengo que forzar a que uno de los dos, ya sea el numerador o el denominador, no sea entero. ¿Cuál es más fácil? 3.0. 3.0, ¿verdad? En el primero lo puedo poner, pero no es necesario. En el promedio general lo puedo poner, pero no es necesario.
Yo no lo pongo para remarcar, para recordar que cuando divido dos enteros, el resultado es un entero, es el div. Eso, allá cuando en fundamentos vimos eso, yo les dije, a veces nos va a convenir, porque andamos buscando el div, el entero, la división entera, pero a veces no, ahorita no me conviene. Entonces yo tengo que forzar a que la división sí me dé con decimales, poniendo uno de los dos con decimales. El más fácil es la constante, 3.0. Entonces ahora sí, si lo calculamos, aleatorios, calcular. Vean cómo ahora, por ejemplo, aquí ya me dio con decimales, acá también ya me dio con decimales. ¿Sí? Esa era la razón de que estaba dividiendo dos enteros. Bueno, vamos a agregar ahora el botón borrar, ¿sí? A ver, entonces me voy a ir, voy a agregar un botón. Lo voy a poner acá abajo. Ese botón va a decir borrar. Y aquí va a decir, el botón se va a llamar JBoot borrar. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo vamos a codificar nuestro botón borrar? ¿Qué debería ser el botón borrar? ¿O qué esperaría el usuario que hiciera? A ver, se lo entrego así al usuario y luego le da a borrar y pues no hace nada. Bueno, no codificamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que espera el usuario que ocurra cuando le dé aquí? Todo, ¿verdad? Que se borre todo. O sea, tanto los datos de entrada como los cálculos, como los promedios, todo, que se borre todo. Bueno, entonces ya tenemos un método que me borra los promedios. Ese nada más lo mando a llamar y ya me va a borrar los promedios. Lo que no tengo es un método o un código que me borre todo esto. Ok, eso es lo que tendría que agregarle o ponerle al botón. Que borre todas las celdas del JTable alumnos y luego mandar llamar el JTable promedios, perdón, el borrar promedios para que ya se borre todo. Ok, entonces vamos al botón. Aquí está el botón borrar. Bueno, le digo, borrar promedio. Así, borrar promedio. Pues ya le avanzamos, ¿no? Nada más que le digo borrar y lo único que hace es borrar los promedios, porque es lo único que tenemos aquí. ¿Cómo le hacemos para borrar todas las celdas del JTable? Bueno, borrar es un decir, le vamos a poner valores nulos. Intentamos recorrer toda la tabla. ¿Y cómo recorremos la tabla? La matriz, pues. El JTable es una matriz. ¿Cómo le hacemos porque para borrar fíjense, para borrar el JTable promedios, ¿por qué solo pusimos un ciclo? Si siempre he dicho que para recorrer las celdas de un JTable necesitamos dos ciclos. Y acá, ¿por qué nada más pusimos un ciclo? Porque nada más tiene un renglón. No tendría caso un ciclo para los renglones, nada más tiene el cero, ¿verdad? Pero en el otro sí necesitamos recorrer todas las celdas, que son tres renglones. Entonces vamos a recorrer todo el JTable con dos ciclos. Aquí, ¿cómo le ponemos así? Bueno, entonces vamos a decirle, le diríamos un for R de renglón. Yo sé que le puedo poner así, ¿no? Le puedo poner así, o le puedo poner menor que 3, porque sé que tiene tres renglones del JTable. Pero para hacerlo general, y en el caso de que le agregáramos alumnos o renglones, entonces lo voy a hacer a través de lo que me diga el JTable. JTable alumnos punto qué. Get row count, ¿verdad? Es un método. ¿Quién sabe qué puse aquí?
¿Por qué no me lo get? Qué raro. Está el get row con, no sé por qué me puso eso. Bueno, R++. Luego, ese es por cada renglón, pero de cada renglón vamos a recorrer sus columnas, ahí es donde entra el otro ciclo. Entonces le diría for int c igual 0. Ahí sí incluyo nombres, calificaciones, datos capturados, calculados, todo, ¿verdad? Todo el JTable. Menor que JTable alumnos punto get column. Otra vez, quién sabe qué le está pasando aquí a la ayuda. Punto get column count. Y C++, ¿no? Quedó como lenguaje aquí. Y bueno, de eso me faltó el punto. ¿Y de eso qué vamos a hacer? Pues a borrar todas las celdas. Ahí va a recorrer absolutamente todo el JTable y en cada valor de R y C, pues voy a ir poniéndole un valor nulo a esa celda. Entonces aquí le pondríamos JTable alumnos.setValue. En el renglón columna RC, eso ya me lo adivinó, y esto sería nulo. Entonces, el borrar recorre todo el JTable alumnos, cada celda le pone un nulo y luego manda a llamar el método que borra los promedios. Y ya creo que con eso quedaría, ¿no? A ver si es cierto. Bueno, aquí como que ya se cerró. Bueno, ahí aleatorios, calcular. No, es que aquí ya lo mandamos llamar, ¿no? Aquí. Ya los borró. ¿Sí? Ahí está. Ya quedó, pues. Bueno, entonces